la siguiente iniciativa, en este caso que plantea Izquierda Unida, por el derecho de las mujeres a decidir. Señora Moreno Alonso, igualmente tiene usted el uso de la palabra. Esta moción fue dictaminada el día 21 con los votos favorables del PSOE y la abstención del Partido Popular. El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios. Izquierda Unida defiende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas ni penalizaciones. Ahora el Partido Popular plantea un anteproyecto de ley restrictivo y retrógrado que vulnera derechos y libertades de las mujeres en relación a su capacidad de decisión sobre su maternidad. Los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos como derechos humanos fundamentales en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en 1994. En 2008 fue el Consejo de Europa el que reconoció el derecho al aborto e instó a los Estados miembros a garantizar la accesibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, el Gobierno de España está comprometido a respetar, proteger y garantizar su ejercicio real. España fue de los primeros países que aprobaron una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en 1936, que con la dictadura fue derogada, y tendríamos que esperar hasta 1985 para tener una despenalización parcial del IVE. En 3 supuestos: conquista parcial, aunque conquista. Voy a pasar un poquito de la historia. La Ley 2/2010 supuso un avance en cuanto al derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, incluyendo el aborto libre durante las primeras 14 semanas y ampliando el derecho de las mujeres de 16 y 17 años. Asimismo, significó un avance significativo porque por primera vez se incluían en la misma el acceso a la anticoncepción, la formación de los profesionales sanitarios, la educación afectivo-sexual, en salud sexual y reproductiva como materias a incluir en el cuerpo curricular de la enseñanza. Sin embargo, esta ley no satisfizo todas las expectativas que había en torno a las mismas, no proporcionaba seguridad jurídica plena y no garantizaba su prestación a través del sistema de sanidad pública, ni equidad en su prestación en todas las comunidades. De hecho, las diferencias entre comunidades autónomas en la prestación del servicio para garantizar el derecho han sido notorias. Consideramos desde el Grupo de Izquierda Unida que el debate que habría que estar abordando en estos momentos en relación a los derechos sexuales y reproductivos tendría que ser de avance respecto a la Ley 2/2010, equiparándola a otros países de la Unión Europea, más avanzados en este sentido. Sin embargo, la entrada del Partido Popular en el Gobierno y la asunción del ministro Gallardón de la cartera de Justicia, que cogió el testigo de su padre, ha introducido una reforma que nos retrotrae a tiempos pretéritos en materia de derechos sexuales y reproductivos. No sé cuántos minutos me quedan, pero el último párrafo, voy a leer el último párrafo. Izquierda Unida defiende una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en la que se contemple como mínimo la prevención contra los embarazos no deseados, con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con la coeducación real y efectiva, con la transmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres, una ley que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada de la clase sanitaria más reaccionaria, una ley que elimine el aborto voluntario del Código Penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican. Voy a leer los acuerdos. Primero, rechazar el anteproyecto de ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada, aprobado por el Consejo de Ministros, porque restringe los derechos fundamentales de las mujeres. Posicionarse a favor de que cualquier reforma que se haga sobre la Ley Orgánica de 2/2010 de 13 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madres. Muchísimas gracias, señora Alonso. Le corresponde el turno a la portavoz del Grupo Socialista, la señora Raval, para que No puedo. ¿Perdón? Hemos agotado los 8 minutos. Tiene el primer turno. Proponente y primer turno. Ay, es verdad. Bueno, abrimos un turno de debate, en todo caso, que no coja la carrilla. ¿Vale? Piden palabra la señora Raval, pide palabra la señora García Rojo. Bien, pues entonces, ahora sí, señora Moreno Alonso, el primer turno que le corresponde al Grupo de Izquierda Unida. Pueden empezar ya. Perdón.
El tercer acuerdo, instar al Gobierno de España a que no atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, no modifique de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y retire su proyecto de ley. Y, en cuarto lugar, instar al Gobierno de España a que asuma las reivindicaciones históricas de las organizaciones de mujeres y amplíe los derechos reconocidos en el texto vigente para que se reconozca, y en los siguientes términos: la despenalización total del aborto voluntario tanto para mujeres como para profesionales, asegurar la plena capacidad de las mujeres, incluyendo a los jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas, asegurar a las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación administrativa irregular la total prestación sanitaria, también para acceder a la IVE. Bien, el anteproyecto del señor Gallardón, en la segunda parte de su título, ya empieza con un título más o menos equívoco. Pone defensa de los derechos de la mujer embarazada. Podría parecer que los derechos de la mujer embarazada están en entredicho con la ley de 2010. Nadie ha negado ni negará los derechos de las mujeres embarazadas a llevar a cabo su maternidad. Esto es evidente, o sea que empezamos no llamando las cosas por su nombre. Si lo que pretende es restringir en gran medida el aborto, el anteproyecto de ley podría haberse llamado anteproyecto de ley para eliminar los plazos de aborto actuales y eliminar el aborto por malformaciones, y así quedaría más clarito. Vamos a ver, en Europa prácticamente nadie está a favor de esta ley. Únicamente, de este anteproyecto, perdón, únicamente el padre del actual presidente de la derecha del Frente Nacional, Marine Le Pen, el padre Jean-Marie, es el único que se ha pronunciado a favor de esto. Ni en el Parlamento Europeo han tenido ustedes, el Partido Popular, apoyo. Las leyes se hacen para mejorar las condiciones de vida de las personas. Leo aquí un texto de la Sociedad Española de Contracepción. Consideramos innecesaria la modificación de la Ley Sexual y Reproductiva de la Interrupción Voluntaria del Embarazo vigente desde 2010, ya que ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país. Hoy en día, las mujeres que recurren a una interrupción voluntaria del embarazo lo hacen porque afrontan un embarazo no deseado o imprevisto, y nada hace presuponer que dejarán de sopesar esa posibilidad. No observar por parte de los legisladores esta circunstancia es dar la espalda a la realidad. Gracias a esta disposición legal se han intensificado la tendencia hacia el aborto temprano y hoy el 90% de los abortos se realizan desde el primer trimestre de la gestación, un 68% de ellos en gestaciones inferiores a las 8 semanas, evitando así los riesgos biológicos, psicológicos y sociales derivados de los abortos tardíos. Abortos estos últimos que se incrementarán, no cabe duda, cuando se restrinja el acceso voluntario de la mujer a la interrupción. El anteproyecto restringe el aborto por patología fetal. No argumenta razones claras. Estamos hablando de un 3% del total aproximadamente, unas 3.000 mujeres, que deseaban su embarazo, pero que se van a ver obligadas de por vida a tener hijos con graves malformaciones, hijos que pueden morir en los primeros años de su vida, que serán dependientes toda su vida. Pero es curioso, ustedes al mismo tiempo han desmembrado por completo las ayudas a la dependencia. Eso ya, el esqueleto. El anteproyecto también cambia la objeción de conciencia, incluyendo el derecho a incluirse en ella a todos los profesionales sanitarios. En la práctica, otro dato más para dificultar el acceso a la IVE. Las mujeres que quieran abortar con este anteproyecto o esta ley futura tendrán que dar saltos, o sea, es una carrera de obstáculos para poder acceder a la IVE. Moreno Alonso, señora Raval, primer turno, Grupo Socialista. Sí, quiero referirme cuando estábamos hablando de enfermedad mental, que también han puesto de manifiesto ya no solamente los psiquiatras, sino los expertos jurídicos, han puesto de manifiesto que si se aprueba esto y necesitamos 2 informes psiquiátricos, eso puede condicionar el futuro de esa mujer, en el sentido de que si esta mujer con posterioridad tiene niños y por las circunstancias desea divorciarse, separarse o tal, la parte contraria le puede venir diciendo: usted no tiene por qué tener ni régimen de visitas ni guardia de custodia compartida porque es una enferma mental. Es decir, no es solamente en el momento, es que ese informe de 2 psiquiatras diciendo que tiene una enfermedad mental le puede condicionar el futuro ante un posible divorcio. Pues bien, hemos hablado de lo que dicen los psiquiatras,
Luego nos vamos a otra parte de lo que dicen los ginecólogos de toda España. Estos ginecólogos de toda España están preparando un manifiesto que tendrá entrada en el Gobierno a finales de este mes. Ellos lo que intentan decirle al ministro de Justicia, a Gallardón, y a Mariano Rajoy, que no sé si él también se lo habrá leído entero o no el anteproyecto, porque como ni aparece por los plasmas ni por ningún sitio, no tengo ni idea. Ellos lo que proponen son alternativas. No solamente dicen que no a esta reforma, sino que además proponen alternativas que también se propusieron por la plataforma de planificación familiar. Ellos dicen que es mejor una educación sexual desde que son pequeños, que es mucho mejor eso a la reforma que ahora se pretende. Según estos expertos, España es uno de los países europeos con menor tasa de interrupciones del embarazo. Los cifran en datos reales, no me lo he inventado yo ni mi grupo ni mi partido político. Ellos dicen que en España 12 de cada 1000 mujeres interrumpe su embarazo, en Suecia 21, en Francia 16 y en Inglaterra 17. Por tanto, como decía la compañera de Izquierda Unida, con la ley de Zapatero no se obliga a nadie a abortar, se le da la posibilidad de elección. Los ginecólogos también manifiestan que sería un error obligar a los niños que traigan deficiencia a tener una vida corta y en precarias situaciones, al niño, a la madre y, como ya decimos, a la familia completa. Quiero decir que lo que le dijo un cirujano no hace mucho, un cirujano infantil que trata este tipo de problemas, entre muchos de los problemas que hay de salud de los menores. Le dijo que se llama Javier Esparza, le dijo a Gallardón: nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento, efectivamente, nadie, y menos por ser de ultraderecha como este hombre y tratarnos a las mujeres como nos trata y a los niños obligarlos a vivir una vida que ellos tampoco eligieron, que él le obligó a vivirla. También tenemos que recordar lo que dice la Organización Mundial de la Salud: el aborto y la interrupción del embarazo del feto no viable fuera del vientre materno, y lo fija en 22 semanas. En 22 semanas. La ley que hizo Zapatero estaba dentro y acorde con la OMS, totalmente acorde. La que dice Gallardón, para nada, en absoluto. La OMS le dice a Gallardón: restringir el aborto solo provoca más mortalidad materna. Efectivamente, se lo están diciendo desde todos los organismos, Hasta Marine Le Pen, la ultraderechista francesa, declaró a finales de enero que a ella no se le pasaría por la cabeza limitar el aborto como se pretende en España. Hasta ella se ha manifestado así en este aspecto. Los datos que dicen que las interrupciones no disminuyen cuando se restringen las leyes. De hecho, las tasas más bajas se observan en los países con leyes más permisivas, como la que acabamos de decir, lo hemos dicho con datos. ¿Cuántas mujeres de cada 1000 abortan con una ley permisiva, con el derecho a elegir? Muchísimas gracias, señora Raval. Señora García Rojo, primer turno, Grupo Popular. Gracias. Como ya he dicho antes, esta es una norma que por primera vez libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal, cosa que el PSOE nunca lo entendió así, pero que el Gobierno entiende que en el supuesto dramático del aborto nunca es culpable la mujer y siempre es una víctima. Por eso, en ningún caso de los supuestos en que esta conducta quede despenalizada existirá ningún tipo de reproche para la mujer. La mujer es siempre una víctima de una situación grave y dramática y los poderes públicos no pueden hacer aumentar el reproche, estableciendo penas, que es lo que hacía la legislación anterior, tanto la de 2010 como la del año 85. En ningún supuesto la mujer será objeto de reproche penal. No habrá nada, ni pena privativa de libertad, ni de multa, ni siquiera con carácter subsidiario. Y esta novedad es un auténtico avance histórico. Yo creo que todos deberíamos de estar de acuerdo en ello. El propio Grupo de Izquierda Unida, al principio de su moción, dice que defiende el derecho sin penalizaciones. Y más adelante dice, refiriéndose a la ley 2/2010, sin embargo, esta ley no satisfizo todas las expectativas que había en torno a la misma. No proporciona
proporcionaba seguridad jurídica plena y no garantizaba su prestación a través del sistema de sanidad pública, ni equidad en su prestación en todas las comunidades. De hecho, las diferencias entre comunidades autónomas en la prestación del servicio para garantizar el derecho han sido notorias. Consideramos desde el Grupo Izquierda Unida que el debate que habría que estar abordando en este momento en relación a los derechos sexuales y reproductivos tendrían que ser de avances respecto a la Ley 2/2010, equiparándola a otros países de la Unión Europea más avanzados. Por lo tanto, como ya he dicho en mi intervención anterior en la otra moción y vuelvo a decir aquí, suponíamos y creo que deberíamos de estar de acuerdo con que sí que es necesario este anteproyecto, pero lógicamente con el consenso y mejorando sobre todo las garantías para una mujer que decide por cualquier motivo el aborto. Por ello también quiero preguntar a Izquierda Unida, pedir si es posible el voto por separado, porque sí que hay algún punto que sí que estamos de acuerdo, aunque en otros, como ya he dicho y he argumentado, no estaríamos de acuerdo. A la portavoz del Partido Socialista, respecto a la intervención anterior en la que ha dicho que yo había comunicado que había tenido conocimiento del texto íntegro, y como vendrá reflejado en la grabación, nunca he dicho eso. Lo que he dicho es que he tenido acceso a la información que me ha llegado, a la que yo he accedido, que será la misma que usted, ni más ni menos. Nunca he dicho que he tenido acceso íntegramente al texto del anteproyecto. Por lo tanto, si tiene a bien, yo creo que sería dar un paso y un consenso el atender la petición de votar separadamente cada uno de los puntos. Y como ya he dicho anteriormente, y me parece lamentable, es politizar este tema, como está haciendo de una manera flagrante la portavoz del Partido Socialista, que muchas veces nos dicen en muchas exposiciones que solamente queremos debatir cuando va a tener beneficio político. Y lo que está intentando aquí es tener beneficio político antes de realmente sentarnos y decir el problema que existe actualmente con este proyecto, y vamos a juntarnos todos con un mismo fin, que es mejorar la situación que puede llegar a una mujer por las medidas que se están tomando. Y vuelvo a reivindicar lo dicho, que no solamente ha aparecido en muchos periódicos, sino que en la propia televisión, en la entrevista que le hicieron al presidente Mariano Rajoy, dijo que por la problemática que se ha suscitado y la delicadeza que requiere el tema, es necesario debatirlo y contar con el consenso de todo el mundo. Eso está grabado y quien vio la entrevista en televisión lo pudo escuchar. Por lo tanto, creo que todos tenemos que volver a hacer lo mismo y pedir que haya consenso y que se escuche y que se intente atender lo mejor para la mujer, así como ya he dicho y dice Izquierda Unida en su propia moción, la que estamos debatiendo, mejorar la anterior, ya que realmente tiene carencias. Nada más. Señora Moreno Alonso, cerramos el debate con su intervención. Sí. Bueno, todo este consenso que tú estás hablando se podía haber hecho antes y haber evitado este anteproyecto, por ejemplo. Pero es lo que tenemos. Entonces, yo quería decir que si el anteproyecto se aprueba, el escenario es un escenario un poco, para nosotros, para las mujeres de España, un poco dantesco. En España, antes de la aprobación de la ley del 85, las mujeres que querían abortar se veían obligadas, las que no tenían dinero o no tenían amigos médicos que se lo pudiesen practicar, se veían obligadas a abortar fuera de España o en condiciones no muy asépticas en España. Y estamos hablando que en los años 80, antes de los años 80, podían morir en España clandestinamente por aborto de 200 a 400 mujeres. Era la primera causa de muerte en mujeres en edad fértil. Eso es muy grave. Y tal vez con este retroceso de esta ley podamos llegar a esas cifras. Esto es muy grave. Los que decían que con la ley del 2010 se iban a subir muchísimo los abortos se han equivocado, porque en el 2010 hubo 113.000 abortos, en el 2011 118.000 y en el 2012 112.000. No ha habido un ascenso significativo de los abortos con la ley del 2010. O sea, que no se cumplen esas cosas que dijeron. Más de 5 millones de mujeres en el mundo sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro y 47.000 mueren en uno de los más de 22 millones de abortos clandestinos que se realizan cada año según la OMS. Y yo quería decir ya por último que la ley no se debe cambiar porque funciona. Es conforme a la Constitución, contrariamente a lo que se argumenta. La actual legislación no es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, que nunca se ha pronunciado sobre una ley de plazos, porque es la mayoritaria en Europa,
porque no distingue entre pobres y ricas. Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provoca que las mujeres con menos recursos lo hagan en peores condiciones, por lo que a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por clase o condición Moreno social. Alonso, le queda todavía un turno, le queda un turno todavía. Vale. Señora Raval, segundo turno, Grupo Socialista. Sí, en primer lugar decir que con respecto a la criminalización estamos igual que en la de Zapatero, en ambos, al final que podía ser imputado por delito eran los médicos, actualmente es igual. Las mujeres que abortan no, sigue siendo igual, sigue siendo los médicos. Lo malo es que al restringirse tanto el aborto va a haber obviamente muchos más casos de clandestinidad y por tanto de imputaciones a especialistas de la medicina. También le decía que me extrañaba si lo había leído, porque si lo había leído, había tenido la máxima información, me sigue extrañando que usted apoye esta reforma de la ley del aborto, de verdad que me sigue extrañando. Usted habla de consenso, vamos a ver, ¿qué consenso vamos a tener si ya Gallardón dijo que antes de finalizar el año pasado sí o sí iba a aprobarlo? Claro, lo que pasa es que ahora se ve metido en un embolado, están todas las asociaciones protestando, incluso las de su propio partido, que al final el voto ha sido el que ha sido, excepto, bueno, el que ya sabemos, y se está viendo acorralado. Tampoco olvidemos que al final toda esta parafernalia que el señor Gallardón ha liado con el aborto era un velo para tapar la reforma que ha hecho al registro civil, tampoco nos olvidemos de eso. Pero quiero seguir con el tema del aborto. Él hace un mes, Gallardón hace un mes, en un programa de Extremadura comentó, cuando le pregunta si iban a incluir la malformación del feto, dice que bueno, que el texto ha sido remitido al órgano consultivo y una vez que éste le emiten su informe, pues será el momento para decidir. Eso lo dice públicamente porque queda muy bonito, pero 2 días después no se acuerda bien lo que ha dicho y en la televisión pública dice que estudiará el informe de dicho órgano consultivo, pero por favor no lo va a condicionar para nada. Es decir, da igual, sigue R que R, lo mismo que antes manifestado. Iba a esperar el informe del Tribunal Constitucional y no ha esperado en absoluto. ¿De qué me estamos hablando ahora? De consenso aquí. Apoye que no a esta ley del aborto, simplemente no lo ha apoyado en la moción que hemos presentado el PSOE, vale, muy bien, apóyela en la que ha presentado Izquierda Unida, apóyela, me parece que... Muchísimas gracias, señora Raval. Señora García Rojo, segundo turno, Grupo Popular. Sí, no me ha contestado el Grupo de Izquierda Unida si va a apoyar el voto por separado de los puntos. Y a la portavoz del Partido Socialista decirle que ahora habla de que se encuentra en un embolado, que se está viendo acorralado y demás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No escuchar lo que dicen, no escuchar las protestas, no escuchar lo que la gente habla. Si no escucha, sería intransigente. Y si empieza a cambiar o empieza a escuchar o a pedir diálogo, entonces ¿por qué se está viendo acorralado? Entonces yo creo que es mejor escuchar y poder volver atrás o pedir diálogo, porque solamente habla del señor Gallardón, pero no habla, como ya he dicho, de todas las intervenciones que ha hecho el presidente del Gobierno pidiendo, como ya he dicho, el pasado miércoles en el Congreso, al propio Rubalcaba, diciéndole vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos... Eso no hace, solamente hace alusión a lo que le parece, por lo tanto, usted está llevando este punto totalmente a la política y se está olvidando que las que estamos sentadas también en este lado somos mujeres. Es decir, que no son ustedes solamente las que son mujeres las que pueden tener unos sentimientos, sino que las demás también los tenemos. Y usted lo está utilizando totalmente de forma política porque le interesa en este momento y no lo vamos a olvidar. El diálogo se está teniendo con Izquierda Unida, ellos pueden tener un punto de vista más parecido a lo mejor al nuestro o menos parecido, pero lo está haciendo de una forma que, bueno, que lo hace respetando lo que son sus creencias, su ideología. Usted lo que está utilizando, lógicamente, todo este tema porque le interesa políticamente, cuando está obviando la intervención que estamos haciendo desde aquí, que lo que estamos pidiendo es lo mismo, que es que se haga diálogo por la mejora de la mujer que decide abortar. Y usted sigue con la misma retaíla, venga a darle que te pego con Gallardón, que tiene una fijación con él, no ya desde ahora, desde lo del aborto, sino que la tiene desde el primer día que se sentó usted aquí. No, antes de las tasas judiciales ya tenía usted un problema con Gallardón, yo no sé de qué le viene, pero realmente somos todos conscientes los que estamos aquí que desde el momento cero usted tiene algo en contra de este señor. Y yo no voy a decir que lo haga todo bien o lo haga mal, lo que sí que voy a decir es que está en nuestra mano desde aquí decir que es lo que queremos y por ello todos deberíamos de estar de acuerdo en decirle que lo que queremos son mejoras para la mujer. Señora García Rojo, ha planteado usted votación separada, parece que el grupo proponente le acepta la petición. Concretamente, ¿qué punto habría que votar por separado? De los 4, a efecto de... Sí.
Es decir, sería votar un bloque, los supuestos 1, 3 y 4 y el 2 aparte. Perfecto. Señora Moreno Alonso, cierre usted el debate. Pues continúo ya y para cerrar. Y lo explico un poquito más. Porque es la mayoritaria en Europa. Es una Europa sin fronteras, en una Europa sin fronteras no es razonable que sea tratada sus derechos básicos de modo diferente. Porque no distingue entre pobres y ricas. Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos y solo provoca que las mujeres con menos recursos lo hagan en peores condiciones. Por lo que a la discriminación por razón de exceso se une la discriminación por clase o condición social. Porque la población está conforme, la mayoría está de acuerdo con esta ley, y antes les he leído todas las estadísticas que han salido hasta ahora. Porque hace la práctica del aborto más segura y equitativa. Facilitar los trámites hace que los abortos se realicen en periodos muy tempranos de gestación, con lo cual disminuye el riesgo de complicaciones en abortos tardíos. Porque es una ley eminentemente preventiva. No solo se aborda la IVE, sino la prevención y educación afectivo-sexual de toda la población y en especial de la más joven, el acceso a los anticonceptivos y la formación de los profesionales. Porque derogarla supone un retroceso social de décadas. No es bueno legislar contra algo que funciona. No es justo desconfiar de la responsabilidad de las mujeres. No es democrático obligar a una mujer a ser madre contra su voluntad. Y últimamente he leído que, bueno, con toda esta polvareda que se había levantado, como que la ley, pues entre que la están discutiendo los expertos y tal y cual, que un poquito que se iba a quedar dormida unos meses. Y yo, la verdad, y mi grupo, pues desde aquí, que ojalá que no despierte. Gracias. Votamos la propuesta de Izquierda Unida sobre el derecho de las mujeres a decidir y, en primer lugar, votamos los apartados 1, 3 y 4. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. No. Se Han rechazado los 3 apartados de la propuesta, el 1, 3 y 4, por 9 votos en contra. Perdón. Ha habido empate. Dicho rechazado, pero no, porque son 9 votos del Grupo Popular y frente a 9 a favor, 5 del Grupo Socialista y 4 de Izquierda Unida. Por lo tanto, tendrá que haber una nueva votación de desempate. Perfecto. Pues volvemos de nuevo a votar los puntos 1, 3 y 4. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. No, es que es lo mismo, ¿no? Secretario. De acuerdo, pues entonces queda rechazada la propuesta al haber empate 9 frente a 9, pero el voto de calidad del alcalde decide en este caso que es no, y por lo tanto quedan rechazados el apartado 1, 3 y 4 de la propuesta. Perfecto. Y ahora votamos el punto número 2. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Señor secretario. Pues queda aprobada la propuesta por unanimidad de los asistentes, que hacen un total de 18. En las 2 votaciones quedarán las abstenciones de don José Miguel Jimena Ortega, doña Encarnación Moreno Zorrilla y don Antonio Villas Clara. No, entonces, Inocencia Quintero, sí. No obstante, ya no repetiré más porque parece que José Miguel Jimena Ortega ni Encarnación Moreno Zorrilla no van a volver.